La educación virtual debe ser flexible, es decir, poderse disponer en diferentes pantallas, ya sea un computador de escritorio, ya sea un portátil, ya sea una tablet o ya sea un móvil, ¿sí? Si usted no tiene esa flexibilidad, va a ser difícil que la educación haga parte de la vida de la persona. La igualdad no está en la política, la igualdad no está en la religión, la igualdad no está en la economía. La igualdad está en poderle llevar el conocimiento a todo el mundo y que la gente sepa y aprenda a manejar ese conocimiento. La gente a usted le habla con propiedad de lo que aprende en un TikTok, en un minuto y medio, en 30 segundos. Se están formando esos conceptos a través de estas plataformas. Organización, planificación y acción, ¿sí? Si usted no se organiza y usted no tiene claro qué es lo que quiere, va a ser difícil planificar. Si usted no planifica y no organiza cómo va a actuar, nunca va a accionar. John, episodio número 2. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Fran. Creo que ya tercer episodio no ha sido un camino difícil realmente. Hemos tenido algunas cosas que mejorar. Lo hemos ido revisando y validando en la medida que hemos tenido ya los episodios al aire y que hemos tenido algún feedback de las personas que nos han podido ver, ¿no? Creo que ha sido interesante el ejercicio. Hoy la idea es avanzar, no dejar de lado el ejercicio que venimos haciendo, porque esto nos va a marcar una constancia, ¿no? El poder nosotros ser disciplinados con el podcast, con nuestros oyentes, con nuestros televidentes, es importante porque esto va a fortalecer mucho lo que es el podcast. Los resultados están allí. Creo que estamos saliendo en ese momento por YouTube. TikTok lo estamos moviendo también con unos pequeños shorts para que aquellos que todavía no nos sigan en TikTok, por favor, entren, nos buscan como Adopta un Plan y obviamente nos sigan en esas redes sociales porque allí es donde van a encontrar las pequeñas cápsulas de lo que muy seguramente rescatamos de cada uno de los episodios. Interesante. Estoy muy entusiasmado de que este nuevo episodio salga el próximo lunes y tengamos nuevamente ese feedback de la gente. Total, y hablando del feedback que hemos recibido, las personas digamos que se han sentido muy animadas en el sentido de que no solo están conociendo de pronto la vida profesional de alguien y qué resultados han tenido, sino que también damos la oportunidad a que nos conozcan como personas y desde el ser. Entonces el día de hoy vamos a tener también la oportunidad de aprender un montón de ti, ¿cierto? Conociéndote de esa ciencia, qué haces actualmente y qué resultados has conseguido. Eres comunicador social y periodista con énfasis en comunicación organizacional. Tienes algunos posgrados allí, también en gerencia de calidad, ¿cierto? Habilidades de community manager. Pero antes de ahondarnos y adentrar un poquito más en esa parte profesional, te invito a que nos cuentes desde la vida personal. Cuéntanos un poco más de tu niñez, cómo fue esa infancia que viviste y cuáles eran esos pensamientos que te marcaban en la visión de quién quería ser cuando grande, John. Mi infancia se desarrolla sobre todo en la ciudad de Cúcuta. Yo soy bogotano. Me crié en Cúcuta, aprendí de cómo uno convivir y vivir y disfrutar la infancia en una ciudad pequeña en donde le permite a uno desarrollar diferentes aspectos de la vida. Puedo decir que mi infancia estuvo llena de la creatividad, de la innovación, el poder uno compartir con los amigos de barrio le permite a uno desarrollar esa creatividad de niño en donde las cosas se las inventaba uno en su momento para poder tener distracción, ¿sí? Hoy en día, pues hoy tenemos las redes sociales y tenemos los videojuegos. En mi época existía el videojuego, de hecho, jugué mucho Atari 2600 y después de ahí en adelante toda la saga, que creo que los videojuegos bien utilizados nos lleva a explotar esa creatividad que uno puede lograr en la medida que uno se va desarrollando. Finalmente, un niño normal que salía a jugar después del colegio a fútbol, a la lleva, a las escondidas. Cuando nos tocó la época de los apagones, salíamos y disfrutábamos los apagones entre amigos. Innovamos mucho, creamos muchas cosas que yo digo que hoy en día son interesantes
y que hoy en día le permiten a uno también seguir pensando y desarrollándose en ciertos aspectos y en diferentes emprendimientos desde la perspectiva de un niño. Uno no puede dejar de pensar como niño y crear como niño, porque finalmente cuando uno piensa como niño, siempre está pensando desde la perspectiva de alguien que no está contaminado del ambiente. Siempre está pensando en desarrollarse y siempre está pensando en sacar lo mejor, ¿sí? Divertirse. Total. Cuando uno se divierte, crea cosas como estas. Total, John, así es. Y bueno, nos contabas que en la infancia te gustaban mucho los deportes. Tú eres un apasionado por el fútbol. Sé que tuviste también una infancia allí marcada con el Deportivo Cúcuta, ¿cierto? Cuéntanos un poquito más esa historia que sabemos que vamos a traer la colación en el ámbito profesional que también te ha impactado. Sí, no, yo creo que de mis momentos más importantes en la vida y en la infancia fue convertirme en hincha del Cúcuta Deportivo. Eso no creo que me lo va a quitar nadie de aquí a mis finales de los tiempos, yo creo. Si bien yo nací en Bogotá, para mí el color rojo y negro son mi insignia, ¿sí? Vivía muy cerca del estadio y eso creo que ayudó mucho a que yo disfrutara mucho más ese aspecto del fútbol, disfrutara mucho más el estar cerca del deporte, el estar cerca de un equipo de fútbol que a la final en esos tiempos y en una ciudad tan pequeña como Cúcuta, uno lo disfruta más en familia. Finalmente en Cúcuta la mayor distracción que hay es el Cúcuta Deportivo, su equipo de fútbol. Hoy en día está en la B y no está en la A, pero finalmente la gente sigue yendo, sigue apoyándolo, uno a la distancia, porque pues ya es difícil poder ir y poder compartir estos espacios. Ya es difícil ir a acompañarlo, pero a la distancia uno está pendiente. Es la pasión de toda una ciudad, no es solo de una pasión de una persona, es la pasión de todos los cucuteños, de todos los norte santanderianos, independientemente que si esté en la B, en la C, en la A, siempre nosotros llevaremos adelante los colores rojos y negros. Yo creo que eso nos une como ciudad, eso une muchas personas en torno al deporte y la juventud nueva disfruta de eso, ¿sí? El estadio, el General Santander, es el templo de los cucuteños. Entonces, creo que es más, es decir, es muy fácil también poder ser hincha de un equipo como el Cúcuta porque pues usted no pelea con nadie, ¿sí? A usted le preguntan, ¿de quién es hincha? ¿Del Cúcuta Deportivo? Listo, se acabó la conversación, ¿sí? Porque ya no eres del Nacional, del Millonarios, del América, entonces es que me caes mal. No, ¿sí? Lo disfrutamos. Ser hincha del Cúcuta Deportivo ya es como ser hincha acá de la Selección Colombia. Seguro, o sea, Todos hacemos parte. exactamente, es una pasión, o sea, es poder disfrutar del deporte y también sufrirlo, ¿no? Porque yo digo, como equipo lo hemos sufrido bastante, pero nos ha permitido vivir momentos interesantes. Yo siempre he dicho, solo hemos quedado campeones una vez, pero por lo menos esa vez nos la disfrutamos. Muy seguramente las nuevas generaciones tendrán que esperar nuevamente que quede campeón para disfrutarlo. Pero yo siempre he dicho, el poder disfrutar un campeonato, yo no necesito disfrutar 16 estrellas. Con uno, ya yo en mi mente disfruté y tengo un momento único para mi vida. Y seguiré siendo el hincha fiel. Total, te quedó marcado porque pudiste vivirlo. Sí, total. O sea, es que una vez bien hecha, bien disfrutada y de la manera en que se disfrutó, yo creo que eso queda bastante marcado en la historia de la vida de uno y de la historia que uno muy seguramente contará cuando uno sea más adulto mayor. Pero de verdad que lo importante es disfrutar el deporte. Hay un momento en donde tú conectas tu profesión con la pasión por el deporte, ¿cierto? Y llega un momento en donde tienes la oportunidad de generar proyectos de transmisión, ¿cierto? Conectando lo que es, digamos que las transmisiones de los partidos que se generaban en ese momento del Cúcuta Deportivo
y lo traes a colación con tu vida profesional. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fue esa sinergia que lograste, digamos, hacer un match con ambos frentes? Fue interesantísimo porque en esa pasión, cuando uno hace las cosas con pasión, y eso es un poco el tema del hacer, ¿no? Eh, Cuando uno tiene un plan y tiene un propósito, pero también tiene un objetivo bien marcado, uno empieza a crear muchas cosas. Y no solo se trata de planificar, quedarse allí en la planificación o en el deseo de querer algo, sino se trata de hacerlo, así las herramientas sean limitadas, ¿sí? Porque por lo general uno siempre está pensando en las herramientas, en lo que tiene alrededor, en que uno tiene que buscar más cosas para poder ser perfecto. Y el problema es que no damos el primer paso, ¿sí? El tema del Cúcuta Deportivo y mi profesión y mis pasiones, como son la parte del periodismo, la parte del fútbol, se unieron en un momento y con lo poco que teníamos en ese instante, logramos hacer muchas cosas. En algún momento yo identifiqué la necesidad de tener una página web. ¿Y de dónde nació la necesidad? De que cuando yo me vengo a estudiar a Bogotá, yo tengo una desvinculación bastante grande con el equipo, con la cercanía a la ciudad. Y en ese momento no existía YouTube, no existía Spotify, no existían las emisoras radiales a través de internet, no existían ni siquiera las páginas web, ¿sí? Sí venía ya empezando a haber unos avances, pero nadie se había atrevido a hacerlo. Entonces yo en esa necesidad encuentro de que muchas personas muy seguramente estaban en mi misma posición. Ahí es cuando yo creo una página web que va direccionada a la información sobre el equipo, ¿sí? Y finalmente fue cubutadeportivo.com. Prácticamente es la dirección oficial, a pesar de que el equipo nunca a nosotros nos dio ese estatus de oficial, pero para la gente lo fue. Y empiezan a crearse una serie de innovaciones allí, de transmisiones. Antes no se podía transmitir un partido de fútbol a través de un streaming de internet, ¿sí? Porque no existían las maneras, estamos más limitados. Entonces nos dimos a las mañas y pudimos llevar los partidos que se transmitían por radio local a través del internet para una población o un público limitado entre 20 y 40 personas. Y lo hacíamos uniendo dos celulares desde un extremo, ciudad de Cúcuta, al otro extremo, ciudad Bogotá, y desde aquí era que se transmitía la información como tal, o se transmitía el desarrollo del partido. Además, se lograron también hacer unas transmisiones en vivo de lo que eran las fotografías de lo que estaba sucediendo allí mismo en el partido. Y una serie de entrevistas y una serie de información mostrada de otra manera muy diferente al texto plano. Y la gente se preguntará ahorita, pues es que eso es lo que hay hoy en día. Nosotros podemos ver entrevistas a través de diferentes formas, podcasts, videocápsulas y demás, pero es que en ese entonces no existía, ¿sí? Entonces ahí empiezan a salir una serie de innovaciones que la misma necesidad nos la marcó, ¿sí? Entonces, un poco la invitación es a la gente que nos está escuchando, y es siempre que tengan ese poder intuitivo de que algo hace falta en la sociedad o hace falta que impacta la necesidad de muchas gentes, inténtenlo, arriésguense, láncesen, ¿sí? No importa si perdemos, lo importante es haberlo intentado y de pronto van a conseguir resultados que no se imaginan que van a salir a medida que ustedes van avanzando, ¿sí? Porque, vuelvo y lo digo, nosotros a veces nos quedamos pensando en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a mejorar, qué herramientas necesitamos para conseguirlo, pero nos quedamos con el deseo. No, las cosas van saliendo. Lo experimentamos en ese entonces y a partir de ahí, lo más curioso es que todos los equipos de fútbol empezaron a tener páginas web y empezó una explosión de
de páginas web a través de internet de equipos de fútbol de Colombia. Entonces, puedo darme el lujo de decirlo, y no me da miedo decirlo, que fuimos la bandera de ese momento, de lo que estaba pasando en internet y la información de los equipos de fútbol en nuestro país, Colombia. ¿Sí? Entonces, interesante, o sea, ahí empezó también la pasión de profundizar en lo que es la carrera actualmente mía, comunicador social, que después me lleva por otros caminos, pero que finalmente me la disfruté en la infancia y en mi juventud, hablando y acompañando en el mejor momento del equipo, que yo creo que eso le sirvió a mucha gente y me sirvió a mí para el desarrollo personal. No, de acuerdo. Y mira que en el episodio pasado hablábamos también de innovación y parte de lo que tú nos cuentas, generaste innovación, ¿cierto? Desde el ámbito del deporte, desde el ámbito de la comunicación y lograr transmitir de pronto esos momentos, esas experiencias, digamos que más fuertes y más vivas para los fans en su momento, los que seguían el equipo, y lograr traer, ¿cierto? En vivo y en directo, digamos, esa transmisión de los deportes y cómo se iba moviendo desde el lugar, pues desde Cúcuta, traerlo a la realidad. Sé que trabajaste también, digamos, hubo un proyecto interesante en el sentido de, tenías un equipo organizado también, mientras unas personas estaban en Cúcuta para lograr generar, digamos, que la captura y como ese acercamiento allá, tú desde Bogotá también lograbas generar esa transmisión, ¿cierto? Y acercarlo finalmente a los oyentes que estaban interesados en conectarse con los partidos. Además que creo que en su momento no todo el mundo, es decir, no tenía, digamos, una audiencia infinita para poderse conectar, ¿cierto? Sino que había un límite también en el streaming. Pero eso en su momento pues fue muy importante porque, como tú dices, generó un hito también en la parte, digamos, en la sección de los deportes, donde los diferentes equipos empezaron a generar también su propio contenido digital, su propia página web y la manera de cómo podían llegar a más audiencia, ¿cierto? Y a más espectadores. Entonces, eso de verdad que te marca, digamos, un camino muy importante y nos muestra parte de un trabajo muy interesante que hiciste desde este frente y lo lograste sacar con éxito. Y no solo desde la parte de los deportes, nos cuentas tú también, has tenido bastante experiencia de envergadura en el sector de la educación. Has tenido también la oportunidad de trabajar como vicerrector en instituciones de educación superior, pero también desde el frente de la coordinación de contenidos digitales. Cuéntanos un poquito más de pronto esa transición que has tenido en el sector educativo, qué estás haciendo realmente hoy y cómo te proyectas a futuro. Claro, Fran, y es que yo creo que a mí me ponen a hablar de fútbol y me ponen a hablar de educación y son dos pasiones totalmente paralelas. Y la una viene amarrada o alineada a la otra porque finalmente esas habilidades que uno logra obtener y ese entendimiento que uno tiene de la tecnología a partir de las páginas web, de todo el desarrollo que venía sucediendo en los años 2000-2001, donde aparece y hay una explosión del internet, ¿sí? Y empieza todo este tema digital, empieza uno a entender cómo es que funcionan las cosas, ¿sí? Y ahí es otro paréntesis que quiero abrir y es, uno siempre tiene que estar un paso adelante de la vida actual. Si hoy estamos hablando de inteligencias artificiales, uno tiene que estar un paso más adelante en dónde puede uno aplicar esas herramientas, esas tecnologías para uno poder estar innovando y estar explorando nuevas oportunidades y nuevos emprendimientos. Finalmente eso fue lo que sucedió en su momento. Nosotros, con las limitaciones que teníamos en aquel entonces, nosotros logramos hacer streaming, no existía YouTube, vuelvo y lo repito, logramos llevar fotografías en el mismo instante que ocurrían las acciones, no existían los bancos de fotografías que existen hoy en día, ni la facilidad de llevar los datos tan rápidos como hoy los vemos a través de redes sociales. Claro, todo lo que desarrollamos en ese momento lo estuviéramos desarrollando hoy, pues sería un poco más del montón, ¿sí? Porque hoy en día usted puede streamear y hacer lives desde cualquier celular, desde cualquier momento y en cualquier red social, ¿sí? Pero es que en ese momento no teníamos esas facilidades. Entonces, un poco, y ahí voy a cerrar el paréntesis, es uno siempre estar muy enterado de lo que está viniendo en términos tecnológicos para hacer un paso adelante y poder estar
un paso más adelante de los demás. ¿Qué pasa con todo el tema tecnológico? Yo estoy avanzando en el tema de la página web, avanzo muy bien en lo que son las tecnologías, aprendo lo que son los diferentes tipos de lenguajes de programación, aprendo un poco cómo se hace un streaming, aprendo de una cosa. Eh, Voy en línea de mi pasión, me gusta el fútbol, pero estoy aprendiendo. De pronto económicamente usted siente que no le está aportando, ¿sí? Pero es que el aporte viene más adelante. La ganancia usted la va a ver hacia el futuro. Entonces, como lo hemos hablado, Fran, muchas veces acerca de lo que estamos haciendo con el podcast, nosotros no sabemos cuál va a ser el impacto del podcast, pero el sentarnos aquí es de bastante agrado. Inicialmente, porque hablamos de diferentes temas, estamos haciendo algo diferente. El día a día nos tiene en otras concentraciones, en otras labores, pero creo que el fin de semana nos desconectamos y estamos en este ejercicio. Total, sí. Entonces, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo siempre digo que cuando uno empieza un proyecto es porque más adelante todo esto lo vamos a aplicar en otra instancia. Y eso fue lo que pasó con el tema de la educación. Todo lo que aprendí yo en el conocimiento de la programación, del lenguaje, en ese entonces era HTML, WordPress estaba comenzando, de hecho estaba otra que creo que era, no sé si Django, bueno, me equivoco allí de pronto en la plataforma que está muy de auge en ese momento, igual que WordPress. Eran oportunidades que se presentaban. Yo finalmente, más adelante, cuando yo iba en el tema de la página web del Cúcuta, yo empecé a hacerle páginas web a mucha gente, ¿sí? No ganaba directamente con lo que hacíamos con el Cúcuta Deportivo, con la página. Allí ganábamos ¿qué? Gratificación y satisfacción de la gente que nos veía y que de una u otra manera nos agradecía el ejercicio. Pero paralelamente yo aprendí a poder hacer páginas web, desarrollar, y por ahí era que de pronto me ganaba unos pesitos, ¿sí? Cuando yo llego a la educación y termino mi carrera de comunicador social, yo digo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a ir por el lado del periodismo? Creo que ahí tengo una gran experiencia, pero se me presenta en el transcurso de la carrera que la comunicación organizacional tiene un énfasis que es la comunicación organizacional. Ahí de una vez abrí los ojos y yo dije, este es el mundo en el cual yo quiero empezar a explorar también. De acuerdo. Tuve la oportunidad de pronto trabajar con una organización, hacer comunicación organizacional, manejar las comunicaciones de una empresa es súper interesante, es súper estratégico, y por ahí fue que yo vi que lo que yo traía de toda esa parte operativa, cómo unirlo a la parte estratégica, ¿sí? Y cómo de pronto empiezan a surgir algunos emprendimientos y cómo también empiezo a tocar unas puertas puntuales. En ese momento se presenta la oportunidad de llegar a una institución de educación superior. ¿Y cuál fue mi hoja de vida en ese momento? Todo lo hecho con el Cúcuta Deportivo, toda la parte digital, y yo nunca me imaginé que eso me iba a abrir la puerta en la educación virtual, ¿sí? Y ahí fue cuando ya empieza todo este cuento de incursionar en la educación superior a través de la virtualidad. ¿Y cuál es el vínculo? Ese conocimiento que adquirí, que nunca sabía que iba a ir direccionado en esa puntualidad, que es la educación a distancia, ¿sí? Y el e-learning como tal, llego a ocupar un espacio y a aportarle a un equipo desde esa perspectiva de la comunicación, de saber comunicar, de saber cómo armar piezas, de cómo armar recursos, de cómo tener conocimiento de cómo funciona los diferentes aspectos de la tecnología, y ahí empiezo la incursión a la educación. Yo siempre he tenido y he tenido en mente, o bueno, tenía en mente en aquel entonces, poder incursionar como profesor. Me ha llamado la atención poder ir a compartir también el conocimiento que uno adquiere a los estudiantes. Pero nunca me imaginé que iba a llegar a las instancias de poder tomar decisiones de la educación de los demás
y además hacer parte de esa formación y aportar desde una perspectiva más de alta gerencia o dirección en una institución de educación, de esa manera como lo he venido haciendo. Buenísimo. Johnny, es que tú lideras hoy en día un equipo nacional en toda la gestión de contenidos virtuales y sé que uno de los retos principales que tienes es cómo transmitir de una manera clara y efectiva la comunicación y la educación, es decir, cómo hacer que la educación llegue a más personas a través de una comunicación empoderante, pero también una comunicación que permita apropiar saberes y conceptos para lograr mejores resultados. Hoy en día trabajas en una institución de educación superior que es pionera no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica. ¿Cuál es ese reto principal y cómo haces para que en el día a día con tus equipos alcancen, digamos, que esos resultados de alto impacto que pues son un ejemplo realmente en todo el sector educativo y yo creo que a nivel nacional? Se trata de organización. Organización, tenerla clara, tener proyección y tener metas. Por lo general, uno está siempre proyectando y está, sobre todo, uno debe estar muy actualizado en lo que está pasando en el mundo actual, estar muy enterado del contexto que lo rodea. Finalmente, estamos en un mundo que se está transformando en ese momento y la educación no es ajena a ello, ¿sí? A partir de lo que sucedió en el 2020 con la pandemia, pues hubo una revolución y una aceleración de lo que fue la educación virtual. La educación virtual venía en unos pasos bastante lentos porque muchas instituciones fueron reacidas a apostarle a este modelo de negocio, porque hay que decirlo, también es un negocio, pero un modelo de aprendizaje también, o un modelo de enseñanza. ¿Cuáles son los retos? Estar muy sintonizado con las nuevas tecnologías, porque finalmente el educar a través de las plataformas digitales no es fácil. Hoy en día tenemos la competencia de lo que son las redes sociales, la atención, el poder captar la atención de las personas no es fácil, porque las personas hoy en día su atención la tienen enfocada en un Facebook, en un Instagram, en un TikTok, en un YouTube que inclusive se convierte en plataforma de educación también. Entonces, ¿cómo competirle a estas plataformas cuando uno también está impartiendo educación y está impartiendo formación, ¿sí? Entonces, yo creo que el éxito de esto es, uno, tener un equipo de trabajo bastante consolidado, bastante profesional, que sepa que las metas no son solo las de uno, sino las metas de muchas personas que buscan la institución como un puente a su salto profesional y que allí uno juega un papel súper importante, porque el hacer un PDF de lectura, un video, hacer diferentes formatos o recursos como nubes de palabras, crucigramas, sopas de letras, emparejamientos, animaciones, video resúmenes. Esto, más allá de lo bonito como lo podemos colocar, todo esto debe tener una intencionalidad, ¿sí? Y allí juegan un papel muy importante lo que es el diseño instruccional, ¿sí? Un curso o una formación a través de plataforma digital sin diseño instruccional, sin un modelo pedagógico y sin una intencionalidad, va a fracasar en el tiempo. Todos estos 3 puntos deben estar consolidados y puestos en plataforma para que la persona entienda qué es lo que nosotros queremos transmitirle, pero también que ellos se sientan a gusto de lo que están adquiriendo y cómo se están formando dentro de una plataforma. Vuelvo y lo digo, es difícil competirle a herramientas y a las redes sociales hoy en día. Es difícil captar la atención de las personas, sobre todo cuando estamos viendo que la tendencia hoy en día son los shorts, ¿sí? Los videos cortos de 30, 1 minuto. La gente a usted le habla con propiedad de lo que aprende en un TikTok, en 1 minuto, en 1 minuto y medio, en 30 segundos. Se están formando esos conceptos a través de estas plataformas. Entonces, ¿cómo uno lograr no pelear contra estas nuevas tendencias, sino también poderlas asumir? ¿Sí? ¿Cómo acogerlas? De acuerdo. ¿Cómo acogerlas? ¿Cómo incorporarlas? ¿Sí?
cómo entenderlas, cómo entender cómo funcionan para poderlas hacer las propias, ¿sí? Pero también cómo aportarle a la gente de que desde esta mirada, el hecho de que usted se pueda formar a través de un tiempo más prolongado le va a dar más herramientas. No solo nos podemos quedar con los videos cortos, sino que también debe haber una lectura profunda y una visualización de videos más profundos que a usted le va a aportar, le va a profundizar ciertas temáticas. Entonces, digamos que aquí juega mucho la creatividad, porque usted está jugando con las diferentes maneras en las que aprende la persona, ¿sí? Ya sea visual, auditiva, kinésica, usted tiene que aprender de que hay diferentes maneras. Hace poco escuchaba y leía de que esto no existe, que uno no aprende de una sola manera, si auditiva, visual. Y yo creo que voy un poco en contra de ello, porque todos tenemos una forma de poder adquirir el conocimiento o adquirir cierta información. Yo, por ejemplo, si estoy viendo un podcast en YouTube, yo lo tengo que ver para hacerme la idea de la conversación que está teniendo la persona. Por ejemplo, Fran me decía la otra vez, no, a mí se me hace más fácil poderla ir escuchando, así sea un podcast o una conversación en YouTube. De acuerdo, John. Yo la necesito ver. Entonces, digamos que uno debe jugar con ese tipo de aspectos cuando está haciendo una construcción de un curso final en una plataforma. Y esto se amarra un poco en lo que venía hablando de las páginas web de los equipos deportivos, y es que finalmente esto es una evolución constante. Hoy en día nos vemos enfrentados a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? ¿Cómo nos va a traer nuevas herramientas? ¿Cómo vamos a suplir ciertas cosas? ¿Cómo nos va a optimizar el día a día? ¿Cómo las asumimos para volvernos más productivos, ¿sí? Y poder hacer cosas mejores y más atractivas de cara al público final. Ahí está el reto. No, y mira que tú nos hablas de que debe haber una intencionalidad, una buena intencionalidad en cómo generamos los contenidos y los conceptos para saber orientar a las personas y lograr un mayor aprendizaje. Evidentemente nosotros aprendemos a través de los sentidos y muy de acuerdo contigo, algunos somos más visuales, ¿cierto? Otros más auditivos y cada uno tiene diferentes habilidades en cómo apropiar la información, ¿cierto? Hay un punto muy interesante y también en ese reto de generar los diferentes contenidos digitales es generar esa cercanía con la persona, ¿cierto? Porque algo que facilita mucho la virtualidad es que cada quien lo puede hacer desde el lugar de pronto donde se encuentre, en la comodidad, pero también buscan sentirse cercanos y buscan sentirse conectados. ¿Cómo manejas ese reto en el ámbito de acercar a las personas y que se sientan más confidentes, por así decirlo, con esa formación que de pronto nos ofrece la presencialidad porque estamos en contacto con los docentes, con los compañeros, pero desde la virtualidad estamos a través de la pantalla? Entonces, ¿cuál dirías tú que es el principal reto y de pronto cómo los manejas hoy en día para lograr como esa confianza y acercar a las personas que están estudiando desde una manera digital, pero generar esa confianza y esa unión? Creo que es clave y bastante puntual allí, y es la flexibilidad. La educación virtual debe ser flexible, es decir, poderse disponer en diferentes pantallas, ya sea un computador de escritorio, ya sea un portátil, ya sea una tablet o ya sea un móvil, ¿sí? Si usted no tiene esa flexibilidad, va a ser difícil que la educación haga parte de la vida de la persona. Y debemos entender que de una u otra manera la gente busca educación virtual es porque necesita que su tiempo en sus 8 horas, 24 horas del día, le sirvan o le rindan o se optimicen para varios frentes. Por lo general, y se tiene el concepto que la educación virtual es para personas que están trabajando, que no tienen tiempo de ir a una educación presencial, ¿sí? Pero debemos mirarlo de otra manera, y yo estoy muy convencido de que la educación debe cambiar esas maneras de cómo nosotros optimizamos nuestros tiempos. No solo se trata de que como yo no tengo tiempo y tengo que ir a trabajar, voy a buscar la manera de poderme formar. Claro, es una posibilidad y eso es lo bueno de la educación virtual. Le está permitiendo a las personas adquirir un título en una modalidad que antes no existía o que era muy difícil de hacerlo, porque antes existía la educación a distancia, ¿no? Esa educación que
adquiríamos de una u otra manera a través de unas franjas en la televisión o unas franjas en radiales. Incluso la educación a distancia tuvo un tiempo o un periodo en donde a usted le mandaban o le enviaban el material a través de correo certificado y le llegaban a ustedes unas cartillas y unos CDs o unos cassettes, dependiendo de la época en la que estábamos, ¿no? Total, era el material de estudio que llegaba, incluso, como dices tú, cassettes, audio, ¿cierto? Y libros y cartillas llegaban para trabajar de manera independiente desde la distancia. Pero siempre se estuvo reinventando, es decir, la educación a distancia siempre estuvo allí. Lo que pasa es que no existía esa flexibilidad como la que existe hoy en día, ¿sí? Hoy en día me permite a mí ir en un bus e irme formando, estar en un lugar e irme formando, de pronto sacar unos espacios en la franja laboral, estarme formando, ¿sí? Antes, la educación a distancia dependía, uno, de los tiempos del envío de ese material y dos, de la disposición de un tiempo físico en un lugar físico para poderse formar. Entonces, yo creo que la clave de la educación virtual está en eso, en la flexibilidad y permitirle a la gente aprovechar el tiempo de vida y que la educación sea parte de su vida, no que la vida haga parte de la educación. Y aquí podemos entrar en temas bastante de mucha confrontación más bien en las diferentes opiniones. Yo creo y considero que la educación virtual a partir de lo que fue el 2020 pandemia se debió haber reinventado, se debió haber cambiado. Hoy en día se habla mucho de los modelos híbridos donde se va a permitir tener una educación presencial y una educación acompañada virtual. Además empiezan a aparecer herramientas como la inteligencia artificial, las realidades aumentadas y también los metaversos, que va a permitir suplir un poco esa presencialidad, ¿sí? Porque finalmente nos vamos a ver inmersos en lo que es una presencialidad digital, pero que va a permitir a usted acercarse a ciertos objetos, experimentar simulaciones, poder interactuar con otras personas. Es decir, no podemos nosotros ser ajenos a lo que va a suceder muy seguramente en el mundo, no sé si a corto o mediano, pero va a ser muy pronto, en donde nosotros no necesitemos hacer tantas cosas físicas. A través de la conexión de un metaverso o una realidad aumentada, muy seguramente vamos a estar conectados con el mundo. Aquí hay que hacer una mención, y es que yo considero que el metaverso salió a la luz en un momento en el que no era. Y el metaverso en su concepto está perdiendo fuerza, ¿sí? Pero muy seguramente cuando sea el momento puntual, el metaverso va a coger el protagonismo que creo que va a tener en la historia de la humanidad. Yo siempre que hablo del metaverso me acuerdo de una película de Bruce Willis, no sé si se acuerda Fran, que ellos están conectados todo el tiempo a una realidad aumentada, la película va en el sentido en que usted nunca se mueve de su casa. Él es casado y su esposa siempre está inmersa en el mundo de esa realidad aumentada. Ella nunca se quiere desconectar. Claro, hay unas limitaciones físicas, hay unas limitaciones de belleza. El metaverso y el mundo digital, eso no es preocupación porque finalmente tú haces el avatar a tu medida, ¿sí? Y la película gira en torno en cómo entra una revolución mediada por el mismo Bruce Willis, en donde él toma la bandera de ir en contra de estas prácticas y estas tecnologías, y él es el que se desconecta de ese mundo digital. Y él empieza a vivir un mundo propio en donde prácticamente no era un mundo digital, y ahí hago la corrección, eran unos como humanoides que usted controlaba a través de su cerebro desde un lugar físico de su casa. Pero el que salía a trabajar era el humanoide, su avatar creado a la medida suya, más joven, como lo quisiera usted, ¿sí? Muy seguramente eso va a pasar. Y yo siempre he visto esa película como modelo. Creo que por ahí va la educación,
muy seguramente, y las presencialidades también. No, y yo creo que efectivamente, como tú dices, como esta adopción de estas nuevas tecnologías, de una realidad aumentada, de un metaverso, estamos hablando no solo a nivel, digamos, de educación, toca otros frentes, pero encaminándolo nuevamente a la educación, permite una mayor experiencia, ¿no? Una mayor apropiación también de conocimientos y una vivencia que, en cierta forma, si es virtual, parece más real, porque no estamos de manera como nos conocemos hoy tradicionalmente a través de pronto de un marco de pantallas, sino como si estuviéramos dentro, ¿cierto?, de la pantalla y pudiéramos estar dialogando y compartiendo y jugando e interactuando de una manera más dinámica y más sencilla que lo que hoy nos permite de pronto a través de un celular. Evidentemente nos hemos visto cómo ha evolucionado, ¿cierto?, la educación a través de los avances tecnológicos. Lo que hablábamos también de que antes la educación de pronto a distancia llegaba por correo incluso certificado, podcast, cassettes. Hoy lo manejamos, por ejemplo, incluso en el transporte podemos estar conectados, como seguramente algunos oyentes pues están conectados en ese momento a través del podcast, nos escuchan en los diferentes espacios, pero seguramente también en un futuro estemos inmersos, ¿cierto?, en ese metaverso. De acuerdo contigo, hoy todavía estamos en una etapa temprana de adopción, no ha habido una madurez que se espera, pero seguramente hará parte de los cambios que vienen con el tiempo y llegará un momento, yo creo que en donde todos, en el buen sentido de la manera, estaremos también inmersos en el metaverso, así como hoy de pronto la generalidad es de pronto estar conectados desde un computador, bien sea en la casa, en la oficina, y todo se hace desde allí. El día de mañana será a través también del metaverso. Ese es el poder de controlar su tiempo, ¿sí? Cosa que no teníamos antes. Y eso es lo que estamos viendo con las nuevas generaciones y con las nuevas tendencias de los nómadas digitales. Uno puede estar hoy aquí, puede estar mañana en Europa o en Asia o en Australia o en Estados Unidos, y usted puede estar haciendo la misma labor que puede estar haciendo aquí en este espacio, ¿sí? Eso permite que la gente tenga mejor calidad de vida, que pueda desarrollar ciertas competencias y ciertas habilidades. Eso es permitir que la gente realmente viva su vida, ¿sí? No quiere decir que uno no deba trabajar, y eso tampoco es el mensaje. Uno tiene que desarrollar sus experiencias y sus habilidades también en un sitio de trabajo y aprender cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan las corporaciones, para el día de mañana muy seguramente, como estamos viendo las tendencias, y es emprender, ¿sí? Pero uno tiene que vivir las cosas. ¿Qué nos permite? Ser diferentes, o sea, poder estar en un lado o en otro, conocer el mundo. Porque es que si uno le pregunta a los abuelos o incluso a sus papás qué han podido conocer del mundo, es lo que hayan conocido después de su pensión. Hoy en día un muchacho conoce más del mundo a los 21 años que cualquier otro adulto hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque las facilidades lo permiten, el poder viajar lo permite, las tecnologías obviamente nos llevan de un lado a otro, ¿sí? Esto es la flexibilidad, y en eso juega también la educación, podernos formar a través de un podcast, de un YouTube, de unas plataformas que hoy en día existen en varias instancias, y es un Coursera, un Creana, un Platzi. O sea, todas estas plataformas le permiten a uno poderse estar formando constantemente en las mismas redes sociales. Entonces, eso es flexibilidad. Yo creo que la humanidad ahí ha ganado muchísimo. Lo que pasa es que hay que saberlo usar, porque a veces los grandes inventos terminan acabando con la humanidad, ¿sí? Claro. Entonces, viene el tema de la bomba atómica, de que ese no era el fin último de la innovación, del invento, y terminamos acabando con la humanidad. Vienen las redes sociales como un invento de comunicación, y vemos cómo se están deteriorando ciertas culturas y ciertas creencias también a través de las redes sociales. Tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Pero es como nosotros utilizamos, cómo educamos a la gente a utilizar las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Entonces, es el tema que usted menciona, la flexibilidad. Yo creo que hemos ganado mucho ganando tiempo, ¿sí? Las 8 horas diarias que uno tiene más o menos en esa ventana del día a día están siendo más amplias para uno poder explorar varias cosas. Y eso hay que agradecérselo también a las empresas que han entrado en esa sintonía, ¿sí? Porque sin ellas tampoco es posible todo esto. Y van a haber unas tendencias nuevas en donde muy seguramente
los chicos va a ser más difícil poder cautivar capital humano hacia las empresas y capital humano estable, porque los chicos quieren estarse moviendo constantemente, ¿no? De acuerdo. Y lo que hablábamos, ser conscientes de cómo utilizamos las herramientas. Con estos cambios que estamos hablando desde el frente de la educación, ¿cuál es ese upskill o esas nuevas habilidades que tú consideras deben aprender las personas que están inmersas de cara a un mundo cada día más digital? Pensemos en que el metaverso va a lograr un mayor posicionamiento. De pronto, ¿cuáles son esas habilidades esenciales desde tu expertise de la educación, desde tu expertise también de la comunicación? ¿Cómo ahondar y cómo lograr que desarrollemos, digamos, nuevas habilidades que nos permitan estar vigentes en un entorno laboral, personal y profesional? Creo que va a ser importantísimo nosotros aprender de programación, ¿sí? El que aprenda programación, y no es la ingeniería de sistemas como la conocemos, es todo este mundo del lenguaje de diferentes programaciones, códigos, va a permitir que la gente pueda emprender mucho más rápido y pueda crear mucho más rápido en el mundo digital. El tema del liderazgo, el tema de equipo, trabajos en equipos, el tema de la comunicación, creo que va a ser súper clave. Todo lo que tenga que ver con mercadeo y marketing va a seguir de auge. Es la punta de lanza de muchas cosas. Hoy en día vemos cómo las empresas están apostándole a los formatos digitales. Estar allí va a ser bastante importante y va a ser bastante, creo que, sumador a las nuevas tendencias. Van a seguir existiendo los médicos, importantísimo, eso no va a cambiar. Eso no lo va a cambiar la inteligencia artificial, no lo creo. Los contadores van a ser fundamentales porque finalmente todos los días se crean nuevas empresas y emprendimientos personales que van a necesitar de un contador porque seguimos en un mundo en donde la economía se mueve, los impuestos se mueven y uno mientras tenga claro esas partes no va a haber problema con nada. Creo que la administración, las nuevas tendencias en ingeniería industrial es una de las ingenierías que abarcan muchos aspectos como la logística, la misma administración, la gerencia, y seguramente van a aparecer nuevos programas en donde la inteligencia artificial y toda esta tendencia van a empezar a tomar relevancia. Es como uno ve en el día a día cómo empiezan a aparecer ciertas academias de, por ejemplo, cómo ser youtuber. Hay toda una academia completa montada porque hay que montarse en esas tendencias también. Nosotros debemos aprender cómo adaptarnos en lo que necesita el usuario final, ¿sí? Si nosotros entendemos el día a día, muy seguramente vamos a estar creando contenido y vamos a estar creando programas con fines a la necesidad de la persona final. No estoy de acuerdo, por ejemplo, solo por el tema comercial, que se creen nombres que a la final es la misma administración de empresas, que a la final es el mismo mercadeo, que a la final es el mismo marketing, pero les ponen nombres a los programas como, mejor dicho, extraterrestres para poder llamar la atención en la parte de marketing, que a la final pues es la misma administración, solo que la reinventemos, por favor, ¿sí? De acuerdo. Entonces, y hay que estar escuchando mucho el entorno. Creo que el que no se sume a lo que está pasando hoy en día en toda la tendencia digital se va a ir quedando. Por eso uno, por lo general, en las nuevas instituciones de educación ve que las primeras programas a los que le apuesta uno es a una ingeniería, a una administración, a una contaduría. Todas las instituciones tienen por lo menos esas tres programas porque son la base y por lo general cuando un chico no sabe qué estudiar va por una de estas tres, ¿sí? Entonces, pero yo creo que hay que salir de ese círculo allí. No, yo creo que las personas también o los jóvenes son conscientes de esto y cada día de pronto están mirando
cómo pueden estar ellos aportando, no necesariamente de pronto desde una carrera tradicional, sino cómo pueden adaptar su vida y a su profesión, o sea, cómo vivir de su vida y de su pasión, ¿cierto? ¿Cuál dirías tú, John, mirando un poquito en retrospectiva, ha sido el principal reto? Cuéntanos un poquito más entre manera personal y profesional. Ese reto o ese desafío, si miramos atrás 5 años, ¿cuál dirías tú que ha sido ese punto clave de inflexión que tú digas, afronté una situación difícil, pero también me ha catapultado a tener, digamos que, nuevos niveles? Siempre hacen esa pregunta en las entrevistas de trabajo. ¿Cuál ha sido su mayor reto? ¿Cuál es su proyección? Y uno siempre se queda pensando, ¿no? Uno pensaría que nunca ha tenido ninguna dificultad o algún reto en su vida. Siempre hay. Los hay todos los días. Los hay desde el ámbito de las relaciones públicas hasta el día a día de la labor que usted hace como integrante de un equipo de trabajo. Yo creo que uno de los mayores retos es poder construir educación para la gente, pensada para la gente y la manera en que la gente la necesita. Como lo mencionaba Fran en algún momento, yo tuve la oportunidad de liderar una institución de educación superior desde la vicerrectoría académica. Fue una oportunidad valiosísima que se me presentó en la vida y muy seguramente por la confianza generada en otras personas. Puede ser que en su momento uno no tenga las competencias o habilidades, pero hay muchos más factores más allá del conocimiento de cómo lograr construir o liderar estos aspectos, pero cuando uno no tiene esas oportunidades, uno no conoce esos ámbitos. Allí yo creo que se logró algo interesante y fue conocer un poco más de cerca todo el funcionamiento administrativo que tiene la educación de cara al Ministerio de Educación. Cómo construir programas de educación superior, cómo estructurarlos, cómo escribirlos, cómo presentarlos, cómo manejar esas visitas de pares académicos, cómo lograr el registro calificado, ¿sí? No es fácil. La gente finalmente ve el producto final ofertado en una página web, pero detrás de eso hay todo un andamiaje, hay una construcción, hay un trabajo de por lo menos 6 meses, un año, en donde todos los días se está trabajando en función de eso. Nosotros en esa ocasión sacamos 11 registros calificados, 11 programas, de los cuales 7 o 6 eran de educación virtual y 5 eran presenciales. Toda una base académica para esa institución. Fue uno de los retos más interesantes porque finalmente tenía que ver la educación desde muchos frentes, ¿sí? Desde lo tecnológico, desde lo académico, desde lo operativo, desde la parte de bienestar, desde la parte de docentes, desde muchas frentes. Entonces, eso me ayudó a mí a conocer un poco más de la educación, tener más cercanía a la parte administrativa, como ya lo había mencionado, y ampliar un poco el conocimiento de más allá de lo digital, ¿sí? Entonces, como lo dije anteriormente, uno nunca sabe para qué le van a servir esos conocimientos adquiridos en esos momentos, ¿sí? Muy seguramente uno ve, ¿sí? Obtuvimos unos registros, unos resultados puntuales, pero estoy seguro que más adelante eso va a tener su resultado y va a tener su funcionalidad finalmente de que dónde lo voy a aplicar, y muy seguramente voy a aportarle un poquito más de ese conocimiento al mundo actual, ¿sí? Yo creo que la educación, y eso lo aprendí allí y lo he aprendido en este desarrollo de la educación virtual, la educación tiene que llegar a todo el mundo, ¿sí? Y la gran limitante que hoy tenemos es la accesibilidad, que es el poder darle a la gente la herramienta de donde va a adquirir el conocimiento, y la conectividad, ¿sí? A pesar de que estamos en el pleno 2023, hoy mucha gente sufre de conectividad. Si uno la sufre estando en la ciudad, estando en su día a día, se le va el internet lento, el internet no me sirve para cargar un material, para descargar un material. Ahora imaginémonos cómo es para las personas que no tienen esas facilidades que nosotros tenemos. Creo que el reto de la educación se centra allí.
¿Cómo de verdad hacemos que la educación sea para todos? No, y es que mira que es muy interesante porque nosotros estamos en un país que es Colombia, ¿cierto? Y estamos en una capital, Bogotá, donde tenemos todas las facilidades, pero uno cree que por el hecho de ser capital, todos tienen las mismas facilidades. Y si nos vamos a los extremos de la capital u otros departamentos, hay lugares donde no llega ni la conexión. Y entonces es un reto no solo a nivel nacional para el gobierno, sino también de pronto para las instituciones de educación superior y demás. ¿Cómo hacemos que estas personas que de pronto están alejadas y no tienen la posibilidad de conectarse, pues cómo hacemos que se conecten? Y cómo hacemos que se conecten, pero no a hacer nada, en el buen sentido de la palabra, sino cómo hacemos que se conecten, pero también para potenciarlos y empoderarlos. Lo que tú dices, la educación debe ser para toda la vida y yo estoy muy de acuerdo. Finalmente, como personas, como profesionales, debemos desarrollarnos continuamente y el tener la oportunidad de tener nuevamente al oído conferencistas, expertos y demás que nos orienten, que nos mentoreen, que nos enseñen y nos permitan aprender, pues va a contribuir a un desarrollo finalmente de las sociedades y como tal pues de las naciones. Entonces, eso es muy interesante. Y de acuerdo contigo en ese reto tan importante que asumiste desde la vicerrectoría, yo creo que cuando una institución desea presentar programas y desea obtener unos registros calificados, es decir, poder llevar el programa finalmente a las personas que desean, oiga, yo quiero estudiar esta carrera, es pensar que desde el que se concibe, ¿cierto? Debemos generar digamos que todo el trabajo alrededor de él, pensando en registros calificados y en acreditaciones, y pensando en que vamos a ofrecer lo mejor, desde el ámbito de la institución también, vamos a ofrecer lo mejor para nuestros futuros estudiantes. De la misma manera, yo creo que en diferentes proyectos, incluso a nivel personal, o por ejemplo también en este podcast, es siempre conseguir de qué manera brindamos y damos lo mejor de nosotros para lograr mejores resultados de las personas que de pronto lo están necesitando, quieren conocerlo y finalmente pues quienes nos están oyendo también están acá porque de alguna u otra manera les estamos aportando a su crecimiento personal, a su crecimiento profesional y buscamos también un espacio like en la manera donde podemos conocer a los invitados como lo estamos haciendo hoy contigo, conocer quiénes son como personas, quiénes son como profesionales, pero también escuchar esos consejos, ¿cierto? Desde su experiencia y desde su sabiduría y también desde su experiencia profesional. De lo que estás mencionando me acuerda de algo, Fran, y es que, claro, nosotros la intención, y aquí nosotros lo que estamos es uniendo unas pasiones, ¿no? La educación, la comunicación en mi caso, el emprendimiento y la capacitación por parte tuya. Yo creo que aquí unimos muchas cosas que queremos llevar al público en general y que mostrarles que finalmente cuando uno, independientemente en el momento en que esté, en el lugar que esté, si uno toma acción, uno la va a pasar muy bien. Y por lo menos yo estos últimos meses la he pasado muy bien en la construcción de este podcast. Pero hablando de retos, me acordé de un proyecto que tuve hace más o menos 10 años, en donde lo difícil fue llevar la educación a unos lugares tan alejados del país, en donde usted en pleno siglo XXI era pensando en disponer un recurso a través de plataformas digitales como una página web, una plataforma, un LMS, a través de videos, y uno piensa en la comodidad de uno, ¿sí? Como lo decías bien ahorita, nosotros vivimos en la capital, tenemos ciertas facilidades, y uno piensa a veces en la construcción de contenido y en la construcción de muchas cosas, es pensando en la facilidad que uno tiene. En ese momento nosotros nos dijeron, olvídense de lo que hacen, necesitamos llevar la formación a estas personas pensando en que ellos solo utilizan un celular de los que llamaban en ese entonces flecha. Las flechas, sí. ¿Sí? Y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a lograr eso si nosotros nos la pasamos creando animaciones, videos? O sea, ¿cómo nos van a sacar de eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que a veces somos tan egoístas y cuando estamos creando no estamos pensando realmente en el usuario final. O pensamos en el usuario final más cercano. No, es que todos tienen internet. No, todos tienen un celular smart último modelo. No, hay todavía gente en este mundo y en este país con un celular normalito, el cual nosotros debemos aprender o mirar las formas de cómo llegarles a ellos con la información, con el conocimiento, con la enseñanza. Nosotros creemos que todos entran a YouTube, que todos tienen la forma de entrar a las plataformas que nos forman hoy en día,
No, eso no es así. Mucha gente da por entendido que todos manejamos Excel, que todos manejamos Word, que todos manejamos Internet Explorer, que manejamos Chrome, que manejamos todos los navegadores que existen. Es mentiras, ¿sí? Hay gente que quiere aprender, pero hay gente que no sabe ni siquiera conectarse a Internet, ¿sí? Eso es como cuando nosotros nos conectábamos a través de las líneas telefónicas. Estábamos aprendiendo y nos costó. Ahora imagínense la gente que no ha tenido la posibilidad de conectarse al mundo del Internet. He visto y he tenido la oportunidad de conocer casos de gente que está estudiando en el campo. Se supone que la educación virtual debe llegar al campo, pero esta gente está abandonando sus estudios porque nadie les pone atención. No saben cómo manejar las plataformas, quieren acceder a la educación, pero les es difícil, ya que su chip es diferente y nosotros debemos aprender de eso. No, y las condiciones también son diferentes. Incluso si no tienen oportunidad de conectarse en un lugar, de una vereda como donde estén, deben desplazarse incluso por 3, 4, 5 medios de transporte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Tenemos casos que hemos conocido. Entonces, todos los proyectos también deben ir volcados, como tú dices, no pensando en la comunidad que de pronto uno tiene, sino también pensando en que hay personas que no tienen esa facilidad de acceso o de inclusión a este tipo de herramientas o a ese tipo de escenarios y hacerles llegar de una manera, digamos que más sencilla, todos estos, digamos que estos proyectos al alcance de sus manos. Eso me hace acordar en algún momento Google gestionó, digamos, un proyecto donde uno podía acceder a Google como lo conocemos hoy en día, pero a través de mensajes de texto. Para que las personas que no tuvieran esa oportunidad, ¿cierto? Como hablamos hoy pues, de la conexión y demás, lo pudieran hacer a través de solo mensajes de texto. Me pareció un proyecto muy interesante, muy bonito. Fue un proyecto que se aplicó para Latinoamérica. No conozco finalmente cuáles fueron los resultados, pero estoy seguramente que de la mano pues, de esta compañía permitió a que muchas personas tuvieran una inclusión y una accesibilidad a diferentes niveles de educación. Entonces, pensando en eso, yo creo que también todas las personas que nos están oyendo, es una invitación para que cualquier emprendimiento y cualquier idea que nosotros pensemos, nos abramos, que no solo sea como nosotros como persona, como tú lo mencionas, hay veces es el uno mismo y como es el egoísmo, sino es como los demás lo pueden hacer, porque evidentemente pues todos tenemos condiciones y herramientas, digamos que diferentes en el día a día. Es que hablando del proyecto que les estaba mencionando ahorita, y lo dices muy claramente con el ejemplo de Google, en ese entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mensajes de texto, SMS. Y hoy en día todavía la gente se pregunta, ¿todavía existe eso? ¿Todavía se envían mensajes de texto a través de lo que conocíamos antes de cómo uno enviaba un mensaje de texto? Sí existe. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no tiene el acceso normal a un WhatsApp, a un Telegram, a un Facebook. O sea, debemos pensar en ese sentido. Si nosotros no logramos que la educación llegue a todos los rincones del mundo, estamos fracasando, ¿sí? Y a mí me parece que el tema de los Starlink, de Elon Musk, va a lograr romper muchas fronteras para poder llegar con la educación a muchos rincones del mundo. Muchos dirán, pero es que Starlink es la gran empresa. Señores, es que el tema es poder utilizar lo que están haciendo los demás en pro de la gente que de verdad lo necesite, ¿sí? Lo mencionabas ahorita, la gente se desplaza 4 horas, 5 horas, 2 horas. Hoy vemos que incluso los niños para ir al colegio en sus veredas caminan horas para llegar al colegio. Las personas que adquieren conocimiento de educación superior muy seguramente no tienen el internet cerca a ellos y les toca llegar a la vereda más cerca, ir en un bus, en una cicla, 1, 2 horas para ir y conectarse 1 horita, 2 horitas, mirar el material, adquirir el conocimiento, presentar sus trabajos y devolverse, ¿sí? No estamos haciendo la tarea completa, no estamos dándole conectividad a la gente que necesitamos darle conectividad, ¿sí? ¿Dónde está la gente que realmente habla y quiere llevarle las oportunidades a todo el mundo? ¿Dónde están? ¿Sí? Ahí es donde nos tenemos que nosotros enfocar. Entonces, es increíble que en pleno siglo XXI, año 2023, la gente todavía esté haciendo esto, ¿sí? Y eso, de una u otra manera, genera subdesarrollo.
Y esto, de una u otra manera, no le da las oportunidades a todo el mundo. Alguien dirá, pero es que todo el mundo debe tener una función que cumplir. El que está en el campo es el que cultiva, el que nos trae. No, pero es que yo creo que la mesa debe estar servida para todos y cada quien toma la decisión de cómo hacerlo, pero las oportunidades deben estar por igual. De acuerdo. Y yo creo que lo que tú nos cuentas nos invita a reflexionar en que hay veces no se trata de la última innovación tecnológica y lo último en guarachas, sino de pronto entonces cuál puede ser la última innovación que permita que todas las personas que nos están llegando puedan empezar a subir, ¿cierto? Porque si vamos a generar un último invento, la última actualización, solo quienes están arriba pues lo van a recibir, pero ¿y qué hacemos con los demás? Entonces, súper pertinente tu mensaje, yo creo que muy empoderante también para que visibilicemos y seamos también conscientes de cómo a nivel de, digamos, sociedad y país, porque esto no solo pasa en Colombia, sino pasa en todos los países del mundo, ¿cierto? Cómo lograr que también esas últimas innovaciones, actualizaciones, retos tecnológicos sean pensados no solo en cómo mejoramos lo que ya es mejor, sino cómo damos la oportunidad a que lo que todavía no está tenga la oportunidad de ser. Entonces, súper pertinente tu mensaje, John. Sí, claro. Yo creo que el conocimiento es poder, como lo decimos y lo manejamos en muchas instancias. Y llevarle el conocimiento a muchas personas, eso va a permitir que esta sociedad avance mucho mejor y tenga las mismas oportunidades. La igualdad no está en la política, la igualdad no está en la religión, la igualdad no está en la economía, la igualdad está en poderle llevar el conocimiento a todo el mundo y que la gente sepa y aprenda a manejar ese conocimiento. Creo que hemos tenido un camino muy interesante donde arrancamos como persona. ¿Quién eras? Nos contabas un poco de tu infancia, esa pasión que has tenido desde el frente de la comunicación y el periodismo, pero con énfasis en una comunicación organizacional. Cómo la hemos transmitido también desde el frente de la educación y lo hemos hecho, digamos que extensivo a cientos y miles de personas a través de las innovaciones tecnológicas. Me gustaría, para también ir cerrando, unas preguntas curiosas que nos cuentes un poquito también de ti. Arranquemos de pronto en tu día a día. Cuéntanos un poquito más, digamos, de esos rituales o esas buenas prácticas que tienes. ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer en el día a día para, digamos, estar cargado con la mejor actitud y disposición? Tener control de lo que uno va a hacer día a día, ¿sí? Yo por lo general me levanto, trato de mirar primero Twitter. Creo que es una de las redes sociales que le permiten a uno estar enterado en la inmediatez de lo que está sucediendo, no solo en nuestra ciudad ni en el país, sino en el mundo entero, ¿sí? A partir de Twitter, obviamente uno no tiene la posibilidad de profundizar algunas cosas, entonces trato de mirar algún periódico nacional, El Tiempo o El Espectador rápidamente. Uh-huh. Me levanto, me ducho, desayuno, prendo el televisor. Yo soy de los fan número uno de los noticieros. Muchos recomiendan a veces no ver noticieros porque es que uno vive llenándose de las cosas negativas de las noticias, pero es que es mi concepto, uno debe estar enterado siempre de todo lo que pasa alrededor de uno. Uno no puede ser ajeno a la realidad y la realidad es una, ¿sí? Entonces, desayuno, preparo lo que ya es mi labor diaria de trabajo. Si tengo una reunión inicial, hago la reunión, dejo preparado, proyecto el trabajo de los chicos del equipo de trabajo y a medida que va avanzando el día, pues voy cubriendo los diferentes frentes, ya sea en reuniones o cosas que necesitamos abordar en el día a día. Hacia el final del día, nuevamente ya estoy conectado un poco en otras cositas, estoy más metido en lo que es YouTube, estoy en algún podcast en Spotify o otra vez en Twitter revisando qué pasó durante el día. Estoy viendo el calendar para ver cuáles son las reuniones del día siguiente, cuáles son las prioridades. Allí me organizo, proyecto mentalmente cómo va a ser el siguiente día y ya ahí voy cerrando el día. Obviamente pues hay unos espacios personales durante el día para compartir en familia, que es súper importante, pero vamos cerrando el día de pronto con una serie, con una película o con algún video en YouTube en familia, lo vamos viendo y yo ya antes de acostarme me acuesto o viendo otro podcast, viendo, proyectando, imaginando algunas cosas, viendo, profundizando en las nuevas tendencias,
para ver dónde podemos nosotros aportar y crear nuevas cosas. Buenísimo, John. Un ejemplo, digamos, de preparación consciente de cómo llevar en el día a día y también disfrutar cada uno de los momentos. Cuéntanos un poquito más de tus hobbies, esas actividades que para ti son gratas realizarlas. Hobbies, obviamente el fútbol. Si bien ya poco consumo fútbol y hoy en día usted ve todo un pool de posibilidades en la televisión, sigo disfrutando del fútbol, me gusta seguir la selección Colombia igualmente, me gusta estar pendiente del Cúcuta Deportivo, creo que es uno de los hobbies más importantes en el desarrollo de mi vida ahí, porque pues creo que me han dado muchas cosas. Adicionalmente leer, me gusta leer de lo que esté en tendencia, me gusta comprar libros para poder estar muy alineado a lo que va día a día. Tengo mis tendencias, mis creencias, mi forma de pensar y sobre esas maneras también me voy alineando con los nuevos libros, nuevos videos, nuevas series, nuevos podcasts que vayan saliendo. Y finalmente, nada, pues salir, ver mucho YouTube. Hoy en día yo considero que consumo bastante YouTube en el hecho de que es una plataforma que le brinda a uno miles de maneras de estar uno actualizado y de adquirir conocimiento rápido. Buenísimo, John. ¿Qué dirías que es lo que más valoras o te llena en tu día a día y lo que de pronto también más valoras y aprecias de otras personas? Yo creo que importantísimo el respeto y la confianza. Yo creo que cuando hay confianza en todos los ámbitos de la vida, tanto profesional como personal, eso permite que uno desarrolle muchas cosas. El empoderamiento también es clave. Nosotros lideramos equipos de trabajo. Si nosotros no sabemos empoderar, no dejamos que las personas hagan, va a ser muy difícil llegar a grandes inventos, grandes creaciones, grandes desarrollos. Si uno no cree en el otro, finalmente no lo contrate, ¿sí? No lo tenga en su equipo. Si usted tiene a alguien en su equipo, es porque finalmente cree en él, cree en su profesión. Uno no se la puede saber todas, ¿sí? Uno tiene una competencia, una expertise puntual. Por eso uno conforma equipos de trabajo, porque desde los diferentes frentes uno tiene gente desarrollada en ciertas profesiones. Yo soy muy de empoderar, soy muy de creer en lo que hacen las personas, en su profesionalismo, y les genero esa confianza de que son personas que están desarrollando lo que nosotros necesitamos y lo que el mundo considera que necesita. Si tuvieras un mentor, seleccionaras un mentor, una persona que tú digas, esta persona digamos que te inspira y te empodera y te potencia para seguir aprendiendo, ¿a quién nos recomendarías? Difícil pregunta porque creo que hay muchos, incluyendo a mis hermanos, ¿sí? Pero bueno, leo muchos libros de algunas personas como Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, por allí lo leí también, que me abrió algunas perspectivas. Es un libro que literalmente, Padre Rico, Padre Pobre, no hay que leerlo literal, sino saberlo interpretar y saberlo llevar al mundo real, al mundo en el cual uno está teniendo un espacio de oportunidades. Ken Blanchard, con el libro A la Carga, es un libro de liderazgo interesantísimo, es mi Biblia, creo que en algún momento se lo mostraba. Yo siempre que cambio de lugar de trabajo o empiezo un emprendimiento o empiezo un proyecto, siempre me lo vuelvo a leer, ¿sí? Allí hay muchos aportes, creo que ese es el libro que yo puedo llevarme en mi bolsillo para todos lados, y lo recomiendo muchísimo, A la Carga, y fue un regalo que me dio uno de mis colaboradores de un equipo de trabajo, y fue el día que él se fue, él me dijo: John, le quiero regalar este libro, y ha sido uno de los grandes regalos que me han dado en el mundo laboral. El Alquimista, y me voy por el lado de los libros, porque es que finalmente uno puede tener mentores
personas, pero mentores también, literatura como tal. El alquimista de Patrick Süskind me parece que es un libro súper interesante y resume muy bien lo que es la vida de uno. Uno no puede llegar a los caminos llegando a las metas, yéndose por los caminos cortos. Uno siempre tiene que andar por caminos largos porque uno debe experimentar y aprender de todo. ¿Para qué? Para poder llegar al mismo punto. No importa que uno llegue al mismo punto, pero uno aprendió. Y ese aprendizaje siempre va a haber un resultado. Hay momentos en los que hay personas que se me han acercado y de pronto dicen, no sé qué paso dar, no sé qué acción realizar. Muy pertinente me parece el mensaje que tú acá nos estás dando, porque la invitación es que no todo tiene que ser perfecto o claro en su momento. Hay veces de pronto que tenemos dudas e incertidumbres, pero siempre es importante seguir avanzando. Y yo creo que en el ejercicio en que uno ya vaya actuando, pues también el camino se va mostrando. Es el ejemplo también que una vez escuchaba en la película del Secreto. Ya te voy a preguntar de pronto también si tienes alguna película en mente allí que nos recomiendes. Pero en El Secreto hablaba de eso, de que queremos llegar a un destino y no hay que ver toda la carretera por donde vamos, sino que si uno va por una carretera a oscuras, las luces alumbran, digamos que los primeros 10 metros. Y para llegar al otro lado de la carretera o al otro lado donde vamos a llegar, solo hay que ver esos primeros 10 metros. Hay que ir dando esos pasos y poco a poco se va iluminando en el camino. Entonces, muy bueno el ejemplo que tú nos traes, John. Y sobre la película, ¿tienes alguna película, serie, documental que quisieras recomendarnos? Pregunta difícil siempre, porque es que uno se ve todas las películas y uno dice, uy, esta es mi favorita, pero cuando uno va a hablar, no se acuerda de las películas. Pero puedo decir que, por ejemplo, $1 Million, que es la de ¿Quieres ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Me parece una historia súper interesantísima y cómo la desarrollan. Ese tipo de películas en donde hay un trasfondo son las que a mí me gustan ver, que lo ponen a uno a pensar mucho, a reflexionar, a ver que hay personas que no tienen oportunidades, pero que a veces no se necesita estar en una posición en la sociedad para encontrar las oportunidades. Solo se necesita ganas, planificación y acción, ¿sí? Y creo que hay películas que van muy bien direccionadas en ese sentido. Películas como El Código de Da Vinci me gustan porque lo hacen a uno cuestionar de la existencia de muchas cosas. Creo que ese tipo de películas y de series también son interesantes porque uno no puede estar pensando solo en lo que sucede en este plano, sino que hay muchas cosas que son inexplicables y que son interesantes también explorarlas y pensarlas, ¿no? Total, total, John. Bueno, John, y para cerrar ahora sí, me gustaría pedirte 3 consejos, que nos compartas 3 consejos para la audiencia. Digamos que desde tu vida personal y profesional, ese camino que tú has recorrido, ¿qué consejos darías hoy a las personas que nos están escuchando sobre cómo pueden potenciarse, ¿cierto? Con las diferentes herramientas que podríamos tener hoy al alcance de la mano. Entiendas, herramientas que no tienen que ser las últimas tecnológicas que hablábamos, sino de pronto con lo que podría haber, digamos, en el común denominador sobre la mesa, y por qué la importancia de esas herramientas para ellos poder proyectarse y poder crecer a nivel personal y profesional. Lo mencionaba ahorita y era un tema son 3 elementos sencillos: organización, planificación y acción, ¿sí? Si usted no se organiza y usted no tiene claro qué es lo que quiere, va a ser difícil planificar. Si usted no planifica y no organiza cómo va a actuar, nunca va a accionar. Pero no necesariamente deben existir la organización y la planificación para accionar. Muchas veces nosotros accionamos y obtenemos resultados. Lo importante ahí es también poderlos medir, saber si está saliendo bien o está saliendo mal. Tomar decisiones en un momento dado en el que usted debe saber abandonar el momento en el momento justo, pero lo importante es que usted accionó, ¿sí? Que se atrevió y arriesgó. Usted nunca va a saber qué pudo haber sucedido si hubiera hecho esto. No, hágalo. Si se equivocó, bien. Si le salió bien, mucho mejor. Entonces son 3 elementos que yo creo que hay que tener muy claros: organización, planificación, acción. Tener metas, tener deseos, tener sueños. No dejar de pensar
de crear, de ser innovador, de no dejar de estar en sintonía con lo que está pasando en el mundo. Siempre estar atento a las nuevas tendencias, siempre estar atento a lo que habla la gente, siempre estar atento en las necesidades de las personas, siempre estar atento en lo que sucede alrededor. Uno no puede vivir en burbujas, que es lo que está pasando últimamente. Nos encapsulamos, nos emburbujamos, si es válida la palabra, creo que no, pero hay gente que se abstrae mucho de lo que es la realidad. Y creo que ese es el gran error, que hoy en día estamos pagando muchos errores allí. Entonces, yo creo que es importante eso, el poder accionar, el poder planificar y el poder organizar. Buenísimo, John. Nada, agradecimientos total por ese espacio. A nivel personal he aprendido un montón y a nivel profesional yo creo que también nos compartes herramientas. Estoy seguro que ha sido un espacio, digamos que muy fructífero y provechoso pues para todos. Entonces, realmente agradecerte el espacio, John. Y nada, recuerda, John, adopta un plan. Adopta un plan, Fran. Muchísimas gracias.